Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia hay una enorme expectativa por lo que tendrá que vivir este país desde el 7 de agosto. El cambio político tiene que incluir por encima de todo esto la consecución de la paz, el fin de las masacres, del asesinato de líderes sociales y de las comunidades también, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr todo esto con unas élites que no cederán su poder ni tampoco sus enormes privilegios? De esto queremos conversar con la defensora de los derechos humanos, Lilia Solano, a quien le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Lilia, qué gusto tenerla de nuevo por acá. ¿Cómo está? Sí, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y comencemos con esta pregunta muy importante que has hecho, porque si miramos, echamos una ojeada a la historia, vemos el rol que las élites en Colombia han cumplido, que ha sido defender intereses económicos y defender intereses políticos, y luego convirtieron también poderes como el mediático en otro poder a defender. Si nos vamos atrás, miramos que desde el 46, antes del 46, la gente estaba pidiendo unos cambios urgentes, el campesinado, los sectores de los pueblos indígenas, los afrocolombianos. Se levanta un líder como Jorge Eliezer Gaitán y es asesinado. Y hemos tenido una tras otra la historia de estas élites defendiendo estos intereses, y la respuesta a la exigencia de los pueblos por transformaciones estructurales ha sido siempre el asesinato, negociar para no cumplir, la desaparición forzada, la cárcel. Entonces no es poco a lo que estamos abocados, pero quiero señalar una diferencia, que a lo que hemos llegado con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez ha sido años y años de lucha. Ha costado la vida de miles de colombianos. Entonces, en ese sentido, es muy importante recordar que movilizaciones históricas en los años 70, en los años 80, la voz de las organizaciones sociales arriesgando la vida por esas transformaciones. Luego vino el acuerdo de paz y su firma, que aunque no se ha implementado, pues generó una movilización gigantesca a favor de la paz. Y luego se vinieron en estos años las explosiones juveniles, las de los pueblos indígenas, las movilizaciones por todo el país y la lucha en el contexto de la pandemia y el encierro a que fue sometida la gente, la lucha para mostrar que este era un pueblo aguantando hambre. Ya, pero entonces, Lilia, en el campo de la defensa de los derechos humanos, ¿cuál sería el primer desafío, la primera medida, la primera acción de orden público, política pública que puede establecer el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para que se pare la violencia, se construya efectivamente la paz? Sí, recordemos que por lo menos los últimos 100 años hemos tenido una tras otra violencias, conflicto armado, guerras. Entonces, hay que reconocer que, digamos, solo por haber ganado la elección, yo siempre digo, ganamos la elección, el puesto, pero tenemos que ganar el poder. Entonces, el poder va a tener que apuntar sobre todo de transformaciones, de reformas, como está empeñado el nuevo gobierno, ir ganando ese poder. Pero, por ejemplo, este fin de semana han habido varias masacres en el país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los grupos que controlan el territorio y que son algunos bandas de sicariato, paramilitares, neoparamilitares, la lucha por el control territorial de las rutas del narcotráfico, todo eso no se puede desmontar de la noche a la mañana, pero sí hay un gran esfuerzo de este gobierno, uno, por lo menos para entablar inmediatamente diálogos con el ELN, y dos, se ha hecho un llamado a todos estos grupos de sometimiento a la ley y en un sentido también un diálogo, porque ahí en esta guerra de todo el territorio también hay participación
del ejército y de la policía. Inclusive un líder, un narcotraficante que fue extraditado, Otoniel, él dijo claramente, tenemos en nuestra nómina eh, mucha gente del ejército, ¿no? O sea, que trabajaban para ellos. Cuando dicen nómina es empleados que les pagan. Entonces, yo creo que estos son unos pasos gigantes. Ahí necesitamos todo el respaldo de la comunidad internacional, necesitamos todo el respaldo de quienes soñamos por la paz y de las organizaciones y, mejor dicho, se pueden hacer propuestas, se pueden abrir caminos, pero definitivamente hay que dar unos pasos y todos serán difíciles, pero no puede seguir como ha sido la historia. Asesinato de líderes sociales, asesinato de gente en los territorios, eh, enfrentamiento entre estas bandas y yo creo que se están dando los anuncios correctos, pero como digo, hay que ir construyendo el poder que ya en las urnas se expresó. Aquí hay que reconocer al pueblo colombiano, que en las urnas dijo queremos un cambio, queremos una transformación. Los lemas que se levantaron inmediatamente tuvieron el respaldo de la gente, como Colombia potencia mundial de la vida, Colombia es mujer, a vivir sabroso, que ejemplifica el buen vivir de la humanidad. Entonces, vamos en el camino, pero va a ser muy difícil. Ya. Y en esta parte, una pregunta que cualquier persona se haría por fuera de Colombia es, desde el 7 de agosto se puede aplicar efectivamente el acuerdo de paz, se podría implementar todos los mecanismos que durante el gobierno de Duque no se hicieron válidos ni efectivos para conseguir la paz. Sí, lo que hubo en el gobierno de Duque, que él triunfó con esa promesa de volver trizas la paz y fue en efecto lo único que cumplió, pero en ese gobierno se violó abiertamente la ley, se violaron tratados internacionales, se violó ese acuerdo que era un acuerdo de Estado y no de gobiernos. Y yo creo que es una de las cosas más urgentes, que se pueda finalmente comenzar a implementar este acuerdo que si bien no era, digamos, la paz total, significaba un paso adelante, especialmente todo lo que tiene que ver con la tierra, lo que tiene que ver con las víctimas, lo que tenía que ver con el modelo, digamos, de paz que se construyó por años y que se dialogó. Entonces, una de las primeras cosas es claramente el acuerdo de paz es un mandato constitucional y un acuerdo de Estado. Entonces, los pueblos, no solo la guerrilla, pero en los pueblos, en los territorios, los sectores sociales están urgidos, están ansiosos, están necesitados de que finalmente se cumpla se comience a implementar este acuerdo de paz. Y si ese plan se puede, o ese acuerdo de paz se puede implementar, ¿cuál sería una de las medidas fundamentales? Porque, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz ha venido haciendo su trabajo, los diálogos de alguna manera se han ido construyendo, pero también es cierto que grupos armados ilegales o otros, como se quieran llamar, siguen actuando. ¿Podría ser primero plantearse la negociación, como han dicho algunos grupos y algunos analistas, para dialogar con los grupos alzados en armas de manera ilegal, de manera legítima, como quieran llamarle, pero de todas maneras con consecuencias graves para la población? ¿Es posible empezar por ahí? Mira, a pesar de que Duque hizo trizas ese acuerdo, en todo el territorio nacional la gente para poder sobrevivir tiene que tener algún tipo de diálogo, algún tipo de acuerdo, por lo menos para, digamos, poder sobrevivir en esos territorios. Un ejemplo es Chocó, donde se ha adelantado un acuerdo humanitario, así se ha llamado. Hay acuerdos humanitarios, digamos, en los territorios, lo que habla de que no vamos a arrancar de cero, que hay un trabajo que han hecho las comunidades en los territorios y que no se puede invalidar, sino al contrario, se puede construir sobre lo que ya se han dado. Y,
y deben ir las cosas a la vez que se implementa el acuerdo de paz, a la vez se tienen que ir haciendo las reformas y a la vez tienen que irse dialogando. Ya, entonces para cerrar esta primera parte, Lilia, si con todo esto que vemos en el panorama habrá dificultades, ¿cómo evalúas a la clase, a la élite empresarial, al establecimiento colombiano, como ustedes lo llaman, para forjar un entendimiento de esta dimensión? Sí, yo creo que esas élites, estas oligarquías, tienen muy claro que no se puede sostener, sobre todo después del estallido social, eh, que no se puede sostener el modelo que han tenido a lo largo de la historia para el control de la riqueza, del ingreso, del poder político y económico. Entonces, una de las primeras cosas que hizo el presidente electo fue comenzar a mandar mensajes de, entre comillas, mira, tranquilidad, porque la campaña en contra, para que la gente no votara por Gustavo Petro y Francia Márquez, fue decir que iban a expropiar, que las empresas se iban a ir las grandes empresas se iban a ir del país, que, bueno, toda esa línea que aquí por un tiempo se llamó el castrochavismo, y con eso ganó la elección Duque. O sea que la gente tuvo 4 años de los que creyeron en el castrochavismo y el monstruo viene y ahora ven que lo que ha tenido la gente es mayor empobrecimiento. Entonces se han decretado una serie de medidas o se han anunciado una serie de medidas que entre comillas son para tranquilizar ese empresariado, pero sabemos que este empresariado y estas élites no van a quedar ni tranquilas ni contentas hasta que no recuperen el poder y que van a emprender una campaña de ataque, de mentiras, de guerra mediática, usando el poco espacio que les quedó ya en el Congreso de la República, pero sobre todo usando los grandes medios de comunicación como una amplificación de este discurso de la oposición, creando miedos, distorsionando cada medida, cada nombramiento, pero aún así el mandato del pueblo fue muy claro y se ganó la elección. Y se ganó no simplemente para mandarle tranquilidad al empresariado, sino que se ganó para hacer las transformaciones que este país necesita y cerrar esa gigantesca brecha entre los que no tienen acceso a nada, ni a salud, ni a educación, ni a empleo, y estos otros que pueden disfrutar una pequeña franja que disfruta de todo, de toda la riqueza, inclusive pagando los mínimos impuestos. Esa brecha gigantesca es uno de los primeros mandatos que el pueblo le dio, el mandato de la paz, el mandato de la justicia social y también ambiental. Claro que sí, hagamos una pausa, Lilia, y te invito para la segunda a ver hasta dónde queda consagrada la impunidad también en función de lo que acabamos de conversar en algunos estamentos y segmentos de lo que fue el gobierno, o algo sigue siendo todavía el gobierno de Iván Duque y el de Álvaro Uribe. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Lilia Solano, defensora de los derechos humanos, reconocida personalidad en este campo. Lilia, una pregunta que saltará también en la conciencia, en la mente, en el imaginario de nuestra audiencia en América Latina será: ¿cómo queda el gobierno de Iván Duque frente a la justicia? ¿Hasta dónde la impunidad será uno de los elementos en discusión, o lo que otros dirían la venganza sobre esto? Aunque yo no creo precisamente en eso, pero algunos lo plantean así. ¿En qué condiciones queda este gobierno frente a la justicia y frente a la historia en este campo? Bueno, la impunidad es una muy grave marca de la historia de Colombia. A lo largo de la historia hemos tenido la impunidad y cada gobierno que se elige se ha elegido para garantizar la impunidad de lo que los anteriores han hecho. Si hubieran
Si hubiéramos podido hacer el desmonte de la impunidad, pues muchos de los crímenes, como lo de los falsos positivos, hubieran sido impensables. Entonces, pero en esta caminata de la lucha contra la impunidad también ha sido una caminata en la que hemos trabajado intensamente, especialmente sectores sociales, organizaciones de derechos humanos. A lo largo de la historia hemos hecho tribunales internacionales contra la impunidad, asambleas, audiencias, y luego estos 4 años se ha hecho una tarea muy dura especialmente la Comisión de la Verdad y la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que recordemos, instrumentos construidos a partir del acuerdo de paz. Y lo que ha habido sobre todo estos 4 años es un inventario de las dimensiones gigantescas que tiene la impunidad en este país. Entonces yo no creo que la gente vaya a aceptar que la impunidad siga siendo la norma, siga siendo la regla. Lo que tenemos que mirar es cómo realmente, con todo eso que también ya se ha construido y con todos esos testimonios que se han recogido y las pruebas de los crímenes, por ejemplo, se han articulado, se han comprobado ahora mucho más los vínculos que había entre empresariado, militares, paramilitares. Esas pruebas se han presentado y un paso más, los mismos militares se han sometido a la justicia transicional, la justicia especial para la paz, y han entregado los testimonios, los relatos, las pruebas, los nombres de quienes los han financiado y los poderes también desde el Congreso de la República articulados al empresariado y al paramilitarismo, cosa gigantesca. Pero al no empezar de cero y tener una caminata, pues yo creo que este gobierno debe dar un paso más allá y dar las garantías para que no haya impunidad, no solo ahora con el pasado, sino hacia el futuro tampoco. Y en ese contexto tengo una pregunta que tiene que ver con la impunidad. ¿Hasta dónde la situación actual da para pensar, por ejemplo, en procesamientos contra personas que efectivamente están señaladas con responsabilidades de orden político? Estoy hablando, por ejemplo, con el caso del señor Iván Duque, pero sobre todo también lo que queda pendiente con el señor Álvaro Uribe, que no es poca cosa, Lilia. Sí, lo de Uribe es no solo pocas cosas, sino hay las pruebas y las denuncias de miles de crímenes asociados a sus gobiernos. Entonces, no es poca cosa. Tendría que, en todo caso, haber o tiene que haber la separación de poderes y que haya en forma urgente este sometimiento realmente a las decisiones de la justicia. No es una, digamos, no puede ser una apuesta política, tiene que ser una apuesta también jurídica. Uribe perdió un poder enorme en esta elección porque su bancada quedó disminuida, quedó diezmada, ha perdido el poder que tenía con haber puesto a Duque como su presidente, porque lo que tuvimos estos años fue precisamente el gobierno de Duque y con unas tragedias tremendas, y es que todo el aparato del Estado estaba, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, todo en manos, la Fiscalía, en las manos de este gobierno. Es decir, puso podríamos decir, una banda de amigos a tener los puestos de control del Estado y los organismos encargados de investigar. O sea, la tragedia de un poder que no era solamente autoritario, sino un poder empeñado en la impunidad y en darle garantías a la impunidad. Y en eso, en gran medida, estaba la razón por la cual se escogió a Duque, que él ha sido uno de los peores gobernantes de la historia de este país, y eso que aquí tenemos un récord de malos gobernantes, pero además de eso, que el aparato del Estado en las manos del Ejecutivo, una corrupción gigantesca, se ha destapado el nivel de corrupción, el robo generalizado de los fondos de la paz, fondos que dieron los organismos internacionales y diferentes países,
todos los recursos de desarrollo, de inversión, eran un botín para ser repartido, un botín para guardar las posibilidades de la impunidad. Entonces, no creo que sea posible decretar la impunidad de estos crímenes. Esto es mayor a la decisión, digamos, de política de ningún mandatario. Esta es la decisión de un pueblo de ponerle punto, ahí sí, ponerle punto final a esto de leyes de perdón y olvido y lo que hubo en el pasado. Y no hay duda que Uribe se va a tener que someter a la justicia. Entendemos el paso que dio el presidente Petro en establecer este diálogo porque lamentablemente mucho de las bandas criminales reconocen como su jefe político Uribe. Entonces, en ese sentido, pues había que iniciar dialogando con él, pero eso no quiere decir de ninguna manera una carta blanca para la impunidad de sus crímenes. Sus crímenes, y la cosa es que en este caso Estados Unidos tiene atenta nota de los vínculos del expresidente con el narcotráfico. No solo es que aquí haya la decisión de someterlo a la justicia. Entonces, ese es el pulso de los desafíos de un nuevo gobierno que tiene unos desafíos gigantescos, que recibe un país realmente empobrecido, endeudado con la banca internacional, sus organismos de poder controlados por esta banda de amigos del uribismo y para todo eso fue elegido. Hay que saber que lo elegimos para eso y poco a poco, ¿no? Porque recordemos que apenas se va a instalar el 7 de agosto. Claro que sí, muchísimas gracias, Lidia. Lamentablemente se nos fue el tiempo y efectivamente hay que esperar que lo que venga en adelante sea para bien para Colombia, para sus ciudadanos, para sus pueblos, para sus campesinos, para sus organizaciones sociales en general. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Lilia Solana a propósito de la expectativa que crea la instalación, la posesión ya del nuevo gobierno y de sus autoridades máximas, Gustavo Petro y Francia Márquez, a partir del 7 de agosto. De esto seguiremos reflexionando y conversando con ustedes. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.